Nikola Tesla. 25 grandes frases para reflexionar. Al ser Tesla uno de los más grandes protagonistas de la historia de la ciencia y la tecnología, conocer algunos de sus ideales, pensamientos y reflexiones es más que interesante. Sin más preámbulos, comencemos con el recorrido. 25. Lo que en realidad debe preocuparnos en realidad no me preocupa que quieran robar mis ideas, me preocupa que ellos no las tengan. 24. Todo está en las matemáticas. Si tú solo supieras la magnificencia del 3, 6 y 9, entonces tienes la llave del universo. 23. Sobre el misterio de la vida es y siempre seguirá siendo una ecuación incapaz de resolver, pero tiene ciertos factores que conocemos. 22. La ignorancia es el motor de la guerra. Las peleas entre individuos, así como entre gobiernos y naciones, son invariablemente el resultado de malentendidos en la interpretación más amplia del término. Los malentendidos siempre surgen por la incapacidad de apreciar el punto de vista del otro. Otra vez, esto se debe a la ignorancia de los interesados, no tanto en ellos mismos, como en sus campos de inversión. El peligro de un enfrentamiento se ve agravado por un sentimiento más o menos predominante, planteado por cada ser humano. Para resistir esta inherente tendencia al conflicto, lo mejor es disipar la ignorancia de los hechos de los otros mediante una sistemática difusión de conocimientos generales. Con este objetivo en la mira, sería más fácil el importante intercambio de pensamientos y el relacionamiento con los demás. 21. Solo el conocimiento y la ilustración pueden traer la paz. Lo que hoy queremos es tener un contacto más cercano y mejorar nuestro entendimiento como individuos y comunidades en el mundo entero, así como la eliminación del egoísmo y el orgullo, siempre propenso a empujar el mundo hacia la barbarie primitiva y el conflicto. La paz solo nos puede llegar como la consecuencia natural de una iluminación universal. 20. Lo importante es pensar con claridad. Los científicos de hoy piensan en profundizar y no en esclarecer. Uno debe ser sensato para pensar con claridad, pero uno puede pensar con profundidad aún siendo un demente. 19. No hay nada como la lectura. De todas las cosas que conozco, las que más me gustan son los libros. 18. Los secretos del universo. Si lo que quieres es encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. 17. La ambigüedad del hombre le da su armonía perfecta. Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el hombre no existe. Nikola Tesla en su adolescencia. 16. Nuestra casa la Tierra es un conductor de resonancia acústica. 15. Trabajo no es solo esfuerzo físico y cumplir reglas, pensar es trabajar. Me acreditan ser uno de los trabajadores más duros, y quizás lo soy, si el pensamiento es equivalente a la labor, ya que he dedicado a ello casi todas mis horas despierto. Pero si el trabajo es interpretado como la ejecución definida en un tiempo específico, según reglas rígidas, entonces podría ser que soy el peor de los holgazanes. 14. Una escalofriante visión de un Tesla muy adelantado a su época. Un instrumento de poco costo, y no más grande que un reloj, permitirá a su portador escuchar en cualquier parte, ya sea en el mar o en la tierra, música, canciones o un discurso de un líder político, dictado en cualquier otro sitio distante. Del mismo modo, cualquier dibujo o impresión podrá ser transferida de un lugar a otro. 13. Los reconocimientos llegan tarde. El futuro mostrará los resultados y juzgará a cada uno de acuerdo a sus logros. 12. Nuestros sentidos no nos muestran todo. Nuestros sentidos nos permiten percibir solo una pequeña porción del mundo exterior. 11.
Algún día lograremos aprovechar la energía del espacio. A lo largo de espacio hay energía, y es una mera cuestión de tiempo hasta que los hombres tengan éxito en sus mecanismos vinculados al aprovechamiento de esa energía. 10. La belleza de la invención. No creo que haya alguna emoción más intensa para un inventor que ver alguna de sus creaciones funcionando. Esa emoción hace que uno se olvide de comer, de dormir, de todo. 9. Trabajar por la humanidad. Si tuviera la suerte de alcanzar alguno de mis ideales, sería en nombre de toda la humanidad. 8. No subestimes impulsos tempranos, con esfuerzo, pueden cambiar tu vida. Nuestros primeros esfuerzos son puramente instintivas incitaciones de una vívida e indisciplinada imaginación. Pero esos impulsos tempranos, aunque no son inmediatamente productivos, son del momento más grande y podrían darle forma a nuestros mismos destinos. 7. Es importante pensar en lo que dejamos a las futuras generaciones. El científico no tiene por objeto un resultado inmediato. Él no espera que sus ideas avanzadas sean fácilmente aceptadas. Su deber es sentar las bases para aquellos que están por venir y señalar el camino. 6. Debemos acercarnos los unos a los otros para poder progresar juntos. La distancia, que es el impedimento principal del progreso de la humanidad, será completamente superada, en palabra y acción. La humanidad estará unida, las guerras serán imposibles y la paz reinará en todo el planeta. 5. Trabajar para mejorar nuestro lugar como hijo de mi patria. Creo que es mi deber ayudar a la ciudad de Zagreb, en todos los aspectos, con mi asesoramiento y trabajo. 4. La importancia del diálogo, la base de la comprensión. La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal. 3. El verdadero objetivo que debe tener la ciencia. La ciencia no es sino una perversión de sí misma, a menos que tenga como objetivo final el mejoramiento de la humanidad. 2. Invertir en el futuro de la humanidad. Todo mi dinero lo he invertido en experimentos para realizar nuevos descubrimientos que permitan a la humanidad vivir un poco mejor. 1. El dominio de la mente sobre la materia en pos de la humanidad. El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. Su objetivo final es el dominio completo de la mente sobre el mundo material y el aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza a favor de las necesidades humanas. Ya que coincidimos en este inmenso universo, suscríbete a mi canal, deja tu comentario y activa la campanita. Bendiciones.